Hola, buenas, vamos a explicar la modulación FSK. En este circuito tenemos el modulador FSK, que su función es convertir la señal digital de entrada en una señal modulada por frecuencia. Los componentes que tenemos es dos fuentes de voltaje, la 1, que es la fuente de señal digital de entrada, la moduladora a 1000 Hz. La segunda es una fuente de señal senoidal que es la base para las frecuencias portadoras. Después tenemos un transistor VJT que actúa como un interruptor controlado por la señal digital de entrada. También tenemos un 7404N, posiblemente es un comparador o un inversor que limpia la señal y la prepara para el control. Después tenemos varias resistencias que se encargan de para establecer las polarizaciones y las rutas de la señal. El funcionamiento es: primero, la señal de entrada de V1 controla el encendido y el apagado del transistor. Q1, cuando la señal digital está en 1, o sea en high, Q1 se activa. Esto puede cambiar la ruta de la señal V2 o modificar la impedancia del circuito de salida. Cuando la entrada digital está en 0, en low, Q1 se desactiva. El cambio de estado de Q1 conmuta el circuito resonante o de filtrado, forzando a la salida seno 1 o seno 2 a alternar entre dos frecuencias distintas, la frecuencia del 1 y la frecuencia del 0. 0,1 y 0,2 son las dos señales FSK de salida. Posiblemente una es la salida directa y la otra es la inversa invertida. Después tenemos el desmodulador, que se compone de un 741, un amplificador operacional configurado como un detector de cruce por cero o comparador, el condensador y la resistencia, componente de un filtro de paso banda. El D1 es un diodo que rectifica la señal, convirtiendo las variaciones de frecuencia en variaciones de amplitud. El 741 es otro amplificador operacional configurado como un comparador para limpiar la señal rectificada y restaurarla a niveles lógicos. El 7404N, un inversor que proporciona la señal invertida a partir de la señal modulada, y funciona de la siguiente manera: la señal FSK, la modulada, entra en la etapa de discriminación de C1, R10, U4 y D1. La etapa de discriminación o rectificación utiliza un circuito sintonizado para que las dos frecuencias FSK produzcan diferentes niveles de voltaje DC a la salida del diodo. Este voltaje DC variable es la señal de VDD1. El comparador U3 toma la señal VDD1 o su versión filtrada y la compara con un voltaje de referencia que lo que hace es que restaura la forma de onda de la señal digital. A continuación, abrimos el osciloscopio, el segundo, y en el primero voy a activarlo. Como podemos ver, en el primer osciloscopio, seno 1, la señal FSK modulada se ve como una onda senoidal, cuya frecuencia cambia abruptamente cada vez que la señal digital de entrada, V1, pasa de 0 a 1,
o viceversa. Luego, en el segundo osciloscopio, la entrada de señal FSK modulada, probablemente con la misma información, pero con una posible diferencia de fase o amplitud. Luego tenemos la de la inversa, que la señal digital moduladora original de entrada y su versión invertida se ve como una onda cuadrada. A continuación pasamos al segundo modelo, donde tenemos el modulador FSK, que su componente es un V1, o sea, un potenciador de señal, que la señal digital de entrada es de 1 kHz, el Q1, que es un transistor interruptor, y el 741, que es un amplificador operacional que podría ser un comparador para conformar las ondas de salida FSK. ¿Cómo funciona? Pues la señal de entrada conmuta con el transistor para modificar la resistencia en el circuito de salida, forzando a la salida FSK a alternar entre dos frecuencias distintas, entre seno 1 y seno 2, que son las salidas FSK. Después tenemos el desmodulador FSK basado en PLL. Este desmodulador es una versión más actual. Los componentes clave que tenemos es un LM741H, que son amplificadores operacionales, la configuración con la resistencia y los condensadores, alrededor de U2 y U3, junto con el diodo D2 y D1. Sugiere la implementación de un PLL o un detector de tono de modulador cuadrático. El PLL, o más bien dicho, lazo enganchado en fase, es un PLL está diseñado para generar una frecuencia de salida que rastrea o se engancha a la frecuencia de entrada. Su funcionamiento, pues la señal FSK modulada entra al circuito, el PLL U2 se engancha a la frecuencia de entrada, la tensión de control interna del osciloscopio controlado por tensión del PLL es proporcional a la frecuencia de entrada. Dado que la frecuencia de entrada de FSK alterna entre dos valores, la tensión de control alterna entre dos niveles de voltaje DC. Este voltaje es la señal del detector. Esta señal del detector tiene un voltaje DC variable que representa el mensaje original. Se filtra y se ingresa un comparador U3 con resistencia 10 y C4 para restaurar la señal digital original a niveles lógicos claros, obteniendo la salida en salida 1. Procedemos a abrir. Vale, un momento. Vale, que se me había quedado pillado. Bueno, aquí tenemos el detector de salida 1,
que lo que podemos ver es el voltaje de ese variable escalonado que sale del PLL. ¿Qué pasa? Que sigue la envolvente de la señal de entrada digital. La salida 1 es la señal digital recuperada, una onda cuadrada, y se puede ver una onda cuadrada limpia. Quitamos esto y ponemos la del modulador. La señal FSK modulada senoide con frecuencias variables. Y luego esta era la detección, que me he equivocado. Y esta es la de modulador, que puede ser la señal FSK de entrada al demodulador o una señal intermedia. Se ve como la señal FSK modulada.